Este era un Ferrari F12 Berlinetta de 2015 y era uno de mis modelos Ferrari modernos favoritos. Cuando este coche debutó hace 13 años, era el Ferrari de calle más potente jamás fabricado, gracias a un V12 delantero de 730 caballos. Hoy, 13 años después de su lanzamiento, sigue siendo bastante impresionante. He tomado prestado este F12 aquí en La Jolla, California. Es el concesionario de Lamborghini, Rolls-Royce y Bentley en la zona de San Diego, y de vez en cuando reciben coches usados realmente interesantes, y pocos son tan interesantes como este. Así que vamos al grano. El F12 salió al mercado en 2012 y es el predecesor del 812 Superfast, que ya he analizado y que tienes el vídeo por el canal por si quieres verlo. El F12 tiene un V12 de 730 caballos asociado a una caja automática de doble embrague. El resultado es un 0 a 100 en 3,1 segundos y una velocidad punta de 211 millas por hora, lo que lo hace monstruosamente, ridículamente rápido. Se está volviendo más asequible, al menos según los estándares de los coches exóticos. En el concesionario tenían este ejemplar anunciado en el rango de los 200 y pico mil dólares, que sigue siendo mucho dinero, obviamente, pero es muchísimo menos que el precio original, que probablemente rondaba los 400.000 dólares, y sigue teniendo todo lo moderno y una experiencia de conducción increíble, y eso, para mí, convierte a este en uno de los mejores Ferraris modernos. Hoy voy a analizar el F12, voy a enseñarte todos sus detalles interesantes y sus detalles más curiosos. Después lo sacaré a la carretera para conducirlo y luego le daremos una puntuación. Terminamos por aquí una semana más, y como siempre digo, muchas gracias a todos por seguir aquí conmigo, apoyando el canal, apoyando el doblaje o de la manera que prefieras. Suscríbete, darle like y comenta lo que quieras. Voy a empezar por el exterior del coche con el detalle más interesante que tiene, y es esta pequeña luz de aquí abajo. Tienes las dos luces de freno a los lados, tienes la tercera luz de freno arriba y luego está esto. ¿Qué es exactamente? Pues es la luz antiniebla trasera. En Europa es obligatorio que los coches tengan una luz antiniebla trasera para que, si conduces en condiciones de niebla, otros conductores puedan verte mejor. No se usa habitualmente en Norteamérica, pero sí en Europa. Y aquí es donde está la luz antiniebla trasera en este coche. ¿Y por qué tiene este aspecto? Bueno, fue diseñada para parecerse a la luz antiniebla trasera de los coches de la Fórmula 1 y sinceramente han hecho un trabajo excelente. Se parece mucho y queda muy bien. Hace que este coche parezca que lleva una luz antiniebla de un coche de carreras. Una cosa que no sabía sobre la luz antiniebla trasera del F12 es que en la parte inferior de todo el conjunto de luces está la cámara de marcha atrás. Ahí es donde está integrada la cámara trasera en el coche. Han hecho un buen trabajo ocultándola entre todos los demás pequeños orificios de luz. Pero la luz antiniebla trasera no es el único elemento interesante relacionado con la iluminación aquí atrás. Otra cosa muy curiosa son los pilotos traseros. A simple vista parecen los típicos pilotos circulares de Ferrari. Llevan los intermitentes en su interior, pero realmente interesante es cómo se ven si te fijas bien. Parece una especie de esfera luminosa cuando miras dentro. Y por supuesto, ya que estoy aquí atrás, sería casi un crimen hacer una prueba del F12 y no enseñar el sonido del escape. Así que bueno, escucha esto. Pasamos al lateral del F12, donde hay un detalle interesante digno de mención. Siempre supe que la aleta tenía como este corte que le daba al coche un aspecto distintivo de perfil. Lo que no sabía, sin embargo, es que este panel lo cubre y que hay un agujero ahí dentro. Es como contrafuerte volador, así lo llamaban, en el 599 GTB. Aquí está la parte delantera. Hay un agujero en la aleta delantera del F12 y ¿quién lo diría? Avanzando hacia la parte delantera hay un par de detalles interesantes. Quizás mi favorito sean los intermitentes. En tu coche, en la mayoría de los coches, es simplemente una pequeña luz que se enciende en color ámbar. Cuando gires en este coche, son 8 luces independientes dispuestas en una especie de patrón escalonado dentro del faro. Después pasamos al motor, donde puedes ver el enorme motor. Al igual que en el 812 Superfast, es absolutamente gigantesco y está colocado en posición central delantera. La mayor parte del motor queda por detrás del eje delantero, lo cual es mejor para la distribución de pesos. Un detalle interesante, en la base del motor verás que este coche tiene grabado su número de chasis, y para mí esto es una curiosidad de Ferrari bastante interesante y creo que merece la pena mencionarla. Los números del chasis de Ferrari comenzaron en el 1 cuando Ferrari se fundó como empresa y básicamente han ido contando desde entonces, así que este coche es el Ferrari número 206.272.
O al menos lo sería, excepto porque durante mucho tiempo en los primeros años los coches de carreras recibían números impares y los coches de calle números pares, y también hubo un periodo en el que se saltaron números. Pero básicamente en los últimos 40 y 50 años han ido contando de forma continua, y por mi experiencia la mayoría de los propietarios de Ferrari tienen memorizado su número de chasis y saben exactamente en qué lugar se encuentra dentro de la secuencia de Ferrari. Pasamos al maletero del F12, que en realidad es un portón trasero y es razonablemente espacioso aquí atrás. Podrías meter algo de equipaje, una bolsa de fin de semana, o puedes ver que hay una bolsa aquí atrás y contiene la funda del coche. Hay un par de cosas interesantes que he notado en el maletero. Una es que la propia tapa del portón tiene una imagen cerca de la parte superior de un F12 con el portón abierto. El 812 Superfast tenía lo mismo, y no tengo ni idea de por qué. Es para que puedas ver cómo queda tu F12 con el portón abierto mientras sacas cosas de tu F12 con el portón abierto. Es muy raro, pero quizás tiene cierto encanto. La otra cosa interesante aquí es que si levantas el suelo de la zona de carga, verás que hay un kit de herramientas. Parece absolutamente ridículo en la era moderna que un propietario de Ferrari, después de gastar $250.000 en uno de estos o 400.000 cuando era nuevo, use un kit de herramientas para arreglar algo en el arcén cuando su F12 se avería. Pero es un guiño a los viejos tiempos, cuando los propietarios solían ser pilotos de carreras o personas con buenos conocimientos mecánicos, y eso realmente ocurría, y Ferrari sigue incluyéndolo, como ha hecho desde siempre, para que puedas trabajar en tu coche si realmente lo necesitas. Incluso puedes ver que también tienes por aquí fusibles de repuesto, y como prueba que Ferrari pretende que uses estas cosas, tienes esta pequeña bolsa roja que contiene guantes, para que cuando te quedes tirado en la carretera te pongas los guantes y no te ensucies las manos mientras arreglas tu Ferrari. Pasamos al interior del F12 y hay bastantes detalles poco habituales. Voy a empezar por las salidas del aire del climatizador, que me parecen simplemente geniales. Para empezar, tienen un aspecto increíble, parecen un arma, pero además puedes moverlas y colocarlas exactamente como quieras, en lugar de las típicas salidas cuadradas que solo se mueven a izquierda, derecha, arriba y abajo. Así que puedes dirigir el aire exactamente a tu barbilla, si eso es lo que quieres. Pero aunque las salidas del aire son fantásticas, los mandos del climatizador en sí son absolutamente desconcertantes. La mayoría de los coches han encontrado la forma de resolver el climatizador con 3 o 4 ruletas. En este coche hay 5 ruletas y luego otros 5 botones más. 2 de las ruletas son directamente una locura, las que te permiten elegir por dónde sale el aire. A la izquierda puedes elegir entre hacia arriba y hacia ti o hacia abajo y hacia ti, y a la derecha puedes elegir arriba, arriba y abajo o solo abajo. Son un montón de flechas distintas con las que hay que lidiar, y sinceramente todos esos mandos del climatizador son de un plástico que parece bastante barato. Para mí ese es prácticamente el único punto negativo, que por lo demás es fantástico. Un ejemplo del fantástico interior está detrás de los asientos. Este coche no tiene asientos traseros, pero sí tiene una bandeja para equipaje ahí atrás. Una bandeja para equipaje revestida en un precioso cuero. Incluso las correas están cosidas en rojo para combinar con el exterior del coche. Muy bonito para algo que probablemente nunca se va a usar de verdad. Otro detalle interesante del interior es el portavasos central. Solo hay uno, pero su diseño es curioso. Cuando no hay ningún vaso, tiene 2 pequeños paneles plateados a izquierda y derecha que mantienen el aspecto del túnel central. Pero cuando colocas un vaso, los paneles se pliegan para dejar espacio al vaso, y es un truco bastante ingenioso y una idea muy cool. Pero no es ni de lejos tan interesante como el reposabrazos central. Mira esto, el reposabrazos central puede desplazarse hacia adelante o hacia atrás según donde quieras apoyar el brazo. Eso es especialmente raro, pero además se abre para revelar un pequeño espacio de almacenamiento. Lo que parece una locura es que el reposabrazos se puede abrir independientemente de la posición en la que esté. Si lo tienes completamente hacia adelante, se abre. Si lo tienes completamente hacia atrás, se abre. Tiene una especie de pequeño mecanismo que le permite funcionar así. Ahora bien, en cuanto al volante, como en la mayoría de los Ferraris modernos, básicamente todo lo que usas con frecuencia está en el volante. Por ejemplo, no hay una palanca de intermitentes que salga de la columna de dirección para poner los intermitentes. En su lugar, los intermitentes son botones en el lado izquierdo y derecho del volante. Lo mismo ocurre para hacer ráfagas con las luces largas. Es un pequeño botón en el volante, y lo mismo pasa con los limpiaparabrisas y el lavaparabrisas. En el volante está el botón de arranque del motor, pero por desgracia no es tan sencillo como subirte al coche y pulsar el botón. En su lugar, tienes que entrar en el coche, meter la llave, girar como en cualquier otro coche y luego pulsar el botón de arranque, el cual en realidad solo añade un paso más al proceso, pero creo que lo hacen porque a todos nos parece genial los botones de arranque, y tienen razón. Una cosa que no encontrarás
fácilmente en el volante es el claxon. La parte central con el logotipo de Ferrari no es el claxon. Lo pulsas y no pasa nada. En su lugar, el claxon está escondido más o menos en la parte superior del volante, cerca de donde colocas los pulgares. Hay unos pequeños botones integrados en el aro del volante que apenas se notan. No sé por qué no están en el centro, pero no lo hicieron. Lo que probablemente resulta más interesante del volante es el pequeño mando que controla los modos de conducción. El mando te permite elegir entre With, Sport, Race, T, Off y SC Off. Cuando pasas a SC Off, estás desactivando el control de tracción y el control de estabilidad y tienes que comprometerte de verdad a hacerlo. Para empezar, no es un ajuste que puedas seleccionar directamente. Tienes que mantener el pequeño mando en su posición antes de poder desactivar el ESC. Y una vez lo haces, enciende una pequeña luz en ese panel del mando para recordarte que el ESC está apagado. Pero eso no es lo único que ocurre. El coche también te pita con un aviso sonoro bastante fuerte para que sepas que lo has hecho. Y aparece un mensaje de advertencia para informarte de que lo has hecho. Y cuando el mensaje desaparece, queda una pequeña luz encendida en el cuadro de instrumentos para indicarte que lo has desactivado. Así que pasan muchas cosas distintas cuando apagas el ESC, como recordatorio de que quizás no deberías hacer esto a menos que sepas lo que estás haciendo. Otro detalle interesante, los asientos del coche tienen una pequeña etiqueta que dice Baby Smart. Y supongo que es porque funcionan con sillitas infantiles, tienen anclajes para sillas de niño o lo que sea, pero en cualquier caso, si quieres saber si tu F12 es Baby Smart, la respuesta es sí. Si llevas un rato mirando el interior, puede que te estés preguntando ¿dónde está la radio? Puedes ver que los controles del climatizador están en el centro, pero no hay radio ahí. Bueno, eso es porque la radio se controla por completo desde las pantallas del cuadro de instrumentos. La pantalla de la derecha es a todo color y controla la radio. Y eso significa que la radio está completamente controlada por el conductor y se maneja usando solo dos mandos a la derecha del volante. El pequeño es el control de volumen de la radio y el de la izquierda controla todo lo demás. Esto está bastante bien en el sentido de que es muy minimalista, pero el problema es que en realidad es bastante difícil de usar. Para empezar, el pasajero no puede usarla en absoluto y el conductor incluso cuando intenta usarla lo tiene complicado. Por ejemplo, no hay botones de presintonías. Tienes que entrar en la pantalla, en el menú de la radio, pulsar la flecha hacia abajo en este mando y luego ir desplazándote por las presintonías. Es mucho más complicado que simplemente pulsar el botón de la presintonía número 4 en tu Honda Accord. Un par de cosas más, en esa pantalla del cuadro de instrumentos de la derecha también contiene el sistema de navegación. El mapa de navegación de este coche está completamente integrado en esta pantalla, así que de nuevo el pasajero no tiene acceso a él. Un detalle curioso, estaba mirando los puntos de interés y te da la opción de buscar concesionarios de automóviles. Cuando pulsas ahí, te da una lista completa de todas las marcas, incluidas algunas marcas que ni siquiera tenemos en Estados Unidos, como Renault, que aparece en la lista. Así que si vas conduciendo tu Ferrari y quieres buscar dónde está el concesionario Subaru más cercano, extrañamente puedes hacerlo. Otro detalle curioso que encontré es que hay dos opciones distintas para BMW. Pulsa en ellas y resulta que BMW en minúsculas es para concesionarios estadounidenses y BMW en mayúsculas solo muestra un concesionario en México. No sé por qué ellos tienen las letras en mayúsculas, pero supongo que Ferrari decidió que los BMW mexicanos van completamente en mayúsculas. Otro detalle interesante del sistema de navegación, entras en ajustes y puedes pulsar algo llamado información de emergencia y entonces te lleva al hospital, comisaría o parque de bomberos más cercano según lo que elijas. Pero cuando pulsas cualquiera de esas opciones aparece una pequeña advertencia que dice: en caso de emergencia, por favor, contacte con el centro para verificar su disponibilidad antes de proceder. Ah, gracias por eso, Ferrari. Suena exactamente algo que diría mi madre. Antes de ir corriendo al hospital, mejor llamar para asegurarte de que siguen abiertos. Y tu F12 también te da un recordatorio parecido. Además de esa pantalla de la derecha, también tienes una pantalla a todo color en el lado izquierdo, que se controla con otro conjunto de mandos a la izquierda del volante. Siempre me ha parecido especialmente curioso uno de esos mandos. Sé que pone Pit Speed. Te permite fijar una velocidad que el coche no superará si estás en el pit lane. Y hay un límite de velocidad para que los comisarios de pista no resulten heridos. Puedes ajustar eso con ese pequeño mando y el coche no superará de esa velocidad, aunque estés en el pit lane de un circuito. Eso es increíblemente cool, pero aprendí algo sobre el Pit Speed. También es el botón del control de crucero. Si lo pulsas y lo mantienes pulsado, activas el control de crucero. Creo que es un caso de Ferrari intentando hacer que esta pequeña función parezca mucho más cool y más de carreras de lo que es en realidad.
También en esta pequeña pantalla de la izquierda hay un menú de configuración del coche donde puedes elegir distintas opciones como iluminación, cierres de puertas, ese tipo de cosas. Quizás lo interesante ahí dentro sea algo llamado RPM on Steer. Básicamente esto hace que haya unas pequeñas luces en la parte superior del volante que se encienden cuando te estás acercando al corte de revoluciones. Así, cuando vas a un régimen muy alto, te avisan de que es el momento de cambiar de marcha. Y puedes usar la opción RPM on Steer en el menú de configuración del coche para encender o apagar esas luces. Estas luces son increíblemente geniales. No puedo enseñártelas porque cuando vas a esa velocidad tienes que llevar las dos manos en el volante. Y así son los detalles y características del F12 y ahora es el momento de sacarlo a la carretera y ver si la experiencia de conducción está a la altura de lo increíble que parece este coche sobre el papel. Vale, conduciendo el F12. Creo que este coche es una pasada. Es difícil experimentar completamente esa velocidad aquí en La Joya, donde se encuentra, pero sí conduje el 812 y ese también es monstruosamente rápido y además es interesante ver cómo se comporta este coche en términos de usabilidad, porque este está pensado para ser un Ferrari un poco más utilizable. Los coches de motor central son los deportivos locos que se supone que debes llevar rápido en el circuito. Este es un coche pensado para hacer grandes viajes, con las correas de cuero para el equipaje atrás y un gran espacio de carga. Conduciéndolo por carreteras normales como estas, se siente que la suspensión es dura, no hay ninguna duda. Pero del interior realmente se siente cómodo. Tienes un interior muy bonito, materiales muy buenos y mucho espacio. Este es el tipo de coche exótico en el que nadie te pregunta jamás, oye, ¿y si eres alto? ¿Cabes ahí dentro? La gente me pregunta eso constantemente con mi GT, y con este coche todo el mundo asumiría simplemente, sí, claro que cabes. Si consigues uno de estos en color plata o en algún otro tono discreto, este es el tipo de coche que puedes conducir totalmente sin llamar la atención y nadie sabría que vas en un Ferrari, y eso realmente te permite disfrutarlo, que es una de las razones por las que siempre he preferido los Ferrari V12 con motor delantero como este, frente a los coches de motor central más locos, ruidosos de mírame. Dicho esto, el rendimiento es fantástico, incluso con medio acelerador sientes que estás en la cima del mundo. El coche cuando acelera se siente muy capaz. Si bajo un par de marchas, y por cierto la transmisión no solo es rápida, sino también suave. La transmisión es muy buena, haciendo los cambios de marcha, incluso cuando reduce a velocidades bajas, que normalmente es cuando las transmisiones se vuelven bruscas. Esta no se siente brusca. Así que bueno, piso aquí. Wow, solo llegué a, no sé, unas 50, pero me encantan los deportivos con transmisión manual, bajos, como el Ford GT, y son geniales, pero también es agradable poder tener un deportivo y usarlo todo el tiempo. No demasiada gente tiene esa oportunidad, y este es un coche con el que puedes hacerlo. Y lo único que detiene a una persona normal es el dinero, y ese es el gran obstáculo. Así que tengo mucha envidia de la gente que no tiene que preocuparse por eso. Wow. Wow. Es rapidísimo y la cuestión es que hice el vídeo del 812 y ese coche es fantástico y maravilloso igual que este, pero no es una mejora tan dramática como para que digas tengo uno de estos y ahora tengo que salir a gastar otros 500 o 450.000 dólares. Este coche por 250.000 es en gran medida del mismo coche que el 812. Nadie que sea una persona normal puede notar la diferencia. Y el rendimiento es tan increíble en ambos coches que realmente no importa. ¿De verdad necesitas esos 50 o 80 caballos extra del 812? Por supuesto que no. Este te da más potencia de la que podrías querer jamás. Y así era el F12 Berlinetta. Ya no es el Ferrari V12 más nuevo ni el más avanzado, pero es mucho más barato que el 812 Superfast que lo reemplazó. Y esto no es precisamente lento ni está desactualizado. Sinceramente, este es uno de los mejores Ferraris modernos, uno de los paquetes más completos, y ahora es momento de darle a este una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 71 de 100, lo que lo coloca solo un punto por detrás del 812 Superfast y muy arriba en la lista histórica. Este era un coche excelente y muy bueno como coche usable para todo, que además resulta ser un superdeportivo, y los precios son bastante razonables según los estándares de los superdeportivos también.